Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Bueno, vamos a ver el efecto que causa un campo magnético sobre un conductor por el que circula la corriente. Siempre que un conductor que transporte corriente está sumergido en un campo magnético, aparece una fuerza de origen magnético que moviliza al conductor, a menos que el campo magnético sea paralelo a la dirección de la corriente. En ese caso la fuerza es cero. Bueno, a ver. Acá tenemos dos conductores, por acá circula una corriente 6 amperes y en este conductor la corriente la desconocemos. Lo que queremos es que los conductores se atraigan con una fuerza de 1,2 por 10 a la menos 2 newton por metro. Bueno, te cuento. Suponete que el campo magnético y la intensidad de corriente son perpendiculares. En ese caso, la fuerza de atracción o repulsión, o sea, la fuerza que el campo magnético ejerce sobre el conductor que transporta corriente, directamente esa fuerza se calcula como el campo magnético por la intensidad de corriente por la longitud del conductor. Esto siempre y cuando, te vuelvo a repetir, el campo magnético sea perpendicular a la dirección de la corriente, si no hay que multiplicarlo por el seno del ángulo que formen el campo magnético con la dirección de la corriente. Bueno, a ver. ¿De dónde sale un campo magnético que actúe sobre este conductor? Y es el campo magnético que produce este conductor. Este conductor circula una corriente, ¿no? Y por circular una corriente, solamente por el hecho de circular la corriente, esa corriente es capaz de generar un campo magnético. Y el campo magnético que genera, bien conocemos el valor, porque lo podemos calcular, el campo magnético generado, lo vamos a calcular por acá, acá está bien. El campo magnético generado es mu sub 0. ¿Te acordás que, y si no te lo hago recordar, mu sub 0 es la permeabilidad del medio, del vacío en este caso, Si no es vacío o aire, tendrás que buscar cuál es la permeabilidad relativa del medio, porque no va a ser mu sub 0, es 4pi por 10 a la menos 7. Bueno, multiplicado la intensidad de corriente que produce el campo magnético, dividido 2pi por radio. Bueno, a ver, este campo magnético que actúa acá, ¿quién lo produce? Esta corriente. O sea que el radio es esta distancia, porque acuérdate que el campo magnético es circular y concéntrico, o sea, el campo magnético que produce esta corriente tiene un formato circular con centro en donde, en el conductor, con centro en la corriente. Por eso estos 3 centímetros constituyen el radio. Bueno, y supongamos que esto es aire o vacío, mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. Bueno, fíjate una cosa, esta corriente tiene este sentido, ¿no? Y por la regla de la mano derecha podemos predecir si el campo magnético va a ingresar a este plano o va a egresar. Claro, como el campo magnético es circular, no cabe ninguna duda que el campo magnético va a ser perpendicular a este plano, El campo magnético es circular y acá va o a ingresar o a salir. Vamos a ver si sale o entra. Para eso tomamos la mano derecha, que el pulgar apunte hacia la corriente y fíjate qué hacen los dedos, Los dedos siguen la dirección del campo magnético, Hay el pulgar que siga la corriente y los dedos dicen que el campo magnético aquí está ingresando, Acá está ingresando el campo magnético, por supuesto perpendicular a la corriente, Perpendicular es el campo magnético a la corriente. Bueno, ahí está ingresando el campo magnético. Entonces, yo quiero que se atraigan, o sea, yo quiero que la fuerza en este conductor sea en este sentido, para que sea una fuerza de atracción entre los conductores. Bueno, acá te puse la regla de la mano izquierda, hay muchas reglas, las podés buscar. Yo puse la regla de la mano izquierda que establece el sentido y dirección de la fuerza. Bueno, dirección, en realidad la fuerza siempre es perpendicular al plano que forman el campo magnético con la corriente. El campo magnético con la corriente te forman un plano, ¿no? Y la fuerza siempre es perpendicular a ese plano. Pero sí el sentido, porque la fuerza puede ir hacia arriba o hacia abajo. Bueno, acá te noté la regla de la mano izquierda, que te la dejo también en dibujito acá en el video. El pulgar te va a indicar, toma la mano izquierda ahora, El pulgar te indica el sentido de la fuerza, el dedo índice el sentido del campo magnético y el dedo del corazón, como le dicen, la intensidad de corriente. Bueno, ¿qué queremos nosotros? Fíjate que el índice te representa a la corriente, ¿no? Bueno, ¿qué queremos nosotros? Y el pulgar a la fuerza. Queremos que en este conductor la fuerza vaya hacia arriba, ¿sí? Pero el campo magnético ingresa, quiere decir que la corriente, fíjate, ahí está, el dedo pulgar señalando hacia arriba para que la fuerza sea de atracción,
el dedo índice ingresando al pizarrón, mostrando que el campo magnético ingresa, y por supuesto que el tercer dedo, el del corazón, te va a marcar el sentido de la corriente. Este es el sentido de la intensidad de corriente, ¿eh? Bueno, vamos a calcular el campo magnético y ahora vamos a calcular, ojo, no mezclemos la corriente. Esta corriente es I1. ¿Por qué? Porque es el campo magnético que I1 produce sobre el conductor 2. Calculémoslo antes que se nos haga lío, ¿eh? Es 4pi por 10 a la menos 7. Esto es Tesla por metro sobre amper, ¿eh? Multipliquémoslo por la intensidad de corriente, que es 6 amperes, y ahora dividámoslo por 2pi por radio. Bueno, pi es 3,14, o sea que 2 por pi es 6,28. 6,28 sin unidades, y fíjate que el radio es de 3 centímetros, pero no lo puedo usar en centímetros, tengo que usar en metro. Así que a los 3 centímetros los divido por 100 y los paso a metro. Entonces, ¿qué me da? 0,03 metros. Ahí está, pasado el radio, la distancia que hay entre el centro del conductor y el punto donde queremos calcular el campo. Acordate, no te olvides que el campo magnético es circular, por eso siempre hablamos de radio. Es un círculo el campo magnético, tiene una circular y tiene en este caso el sentido ingresando al pizarrón. Bueno, a ver, hagamos cuentas. Es 4 por pi exponente menos 7, esto lo multiplico por 6 amperes y lo voy a dividir por 6,28 y lo voy a dividir por 0,03. Esto me da 4 por 10 a la menos 5. El campo magnético que se produce en el segundo conductor, aquí, es 4 por 10 a la menos 5. A ver, no quiero que te me pierdas, Acá amper se va con amper, metro se va con metro y queda Tesla. No quiero que te me pierdas. La corriente I1 produce en este conductor un campo magnético que es este, 4 por 10 a la menos 5 Tesla. Ya vimos que por la regla de la mano derecha, si la corriente va hacia allá, los dedos te indican que el campo magnético ingresa acá y lo hace en forma perpendicular a la corriente. Bueno, quiere decir que este conductor está sometido a un campo magnético de 4 por 10 a la menos 5 Tesla, y yo quiero calcular qué corriente tiene que haber para que la fuerza de atracción sea 1,2 por 10 a la menos 2 newton por cada metro. Bueno, si te dije que la fuerza de origen magnético producida por un campo magnético, por un cable donde circula una corriente I, es F igual a B por I por L, siempre y cuando la corriente y el campo sean perpendiculares, si no va por el seno del ángulo entre la corriente y el campo. Bueno, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de newton por metro? O sea, fuerza por unidad de longitud. Y bueno, hablamos de fuerza sobre longitud, chicos. Fuerza sobre L, son los newton por metro. ¿Esto cuánto da? B por I. Bueno, a ver, la fuerza por unidad de metro, F dividido L, la conocemos. Es 1,2 por 10 a la menos 2 newton sobre metro. ¿El campo magnético lo conozco? Sí, lo conozco. Es 4 por 10 a la menos 5 Tesla. 4 por 10 a la menos 5 Tesla. Y lo que pretendo reconocer es la intensidad de corriente 2 que circula por este cable. Esta es la intensidad de corriente 2. Bueno, pasemos los Teslas dividiendo. Nos va a quedar 1,2 por 10 a la menos 2 newton sobre metro. Dividido 4,5, 4 por 10 a la menos 5 Tesla. Bueno, y esto nos va a dar la corriente 2 y nos va a dar en amper. Bueno, hagamos cuentas. A ver, es 1,2 exponente menos 2. Para que agarramos la otra calculadora que está buena. 1,2 exponente menos 2. Acordate que esta es la fuerza por unidad de longitud, o sea, F dividido L. Dividido, esto lo vamos a dividir por 4 exponente menos 5. ¿Sabes cuánto da esto? 300. 300 amperes es la intensidad de corriente en el segundo cable para que se produzca la fuerza que yo quiero que se produzca. Bueno, a ver, que nos quede claro entonces. A ver, conceptos importantes más allá de las cuentas. En este conductor circula la corriente, con lo cual produce un campo magnético circular y concéntrico, que por la regla de la mano derecha está ingresando al pizarrón. El campo magnético que produce esta corriente sobre el conductor vale
mu sub 0 por I sobre 2pi por R. Tenemos el campo magnético. Luego, este campo magnético produce una fuerza sobre el conductor, porque el conductor tiene corriente, siempre y cuando la fuerza no sea, perdón, el campo magnético no sea paralelo a la corriente. Si el campo magnético no es paralelo a la corriente, y en este caso es perpendicular, si es perpendicular, la fuerza que aparece de origen magnético es el campo magnético por la corriente por la longitud. Yo tengo la fuerza por unidad de longitud, así que hago F dividido L y me queda B por I. Y de acá sacamos la intensidad de corriente 2. Bueno, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, me las haces llegar al WhatsApp, al Facebook, al Instagram, al medio que vos quieras. Pero no te quedes con dudas y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.